Hola, bienvenida o bienvenido a este vídeo. Como habréis podido ver por el título, hoy traigo la comparativa entre El fantasma de la ópera de Gaston Leroux y Frankenstein de Mary Shelley. Esta es una reseña conjunta que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer. Creo que aunque las dos novelas tienen tonos muy distintos, sí que es cierto que podemos comparar el personaje del monstruo de Frankenstein con Eric, el fantasma de la ópera, y creo que tienen muchos puntos en común y que un análisis conjunto puede aportar valor tanto a una novela como a la otra. Creo que el punto más interesante para poner en común estos dos personajes es el hecho de que en ambos hay una fina línea entre lo que es el héroe y el villano, y de alguna manera estos dos arquetipos se desdibujan, tanto en Eric como en el monstruo de Frankenstein. Pero bueno, sin más dilación, os voy a explicar un poco cómo he estructurado esta reseña. En primer lugar, voy a hablar del fantasma de la ópera y en concreto del personaje de Eric. En segundo lugar, hablaré de Frankenstein y del monstruo de Frankenstein. Luego pasaré a mencionar los aspectos que considero que tienen en común estos dos personajes. Y ya finalmente os daré un poco mi opinión personal, tanto de este análisis como de las dos obras. Empezamos por El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. Esta es una obra que a mí me gusta mucho, considero que es muy entretenida y que desde principio a fin se disfruta. Ya hablé de ella en el vídeo que tengo de mis mejores lecturas de 2022, en el primer vídeo del canal. La principal diferencia que encontramos quizá con Frankenstein es que Gaston Leroux era escritor, pero principalmente él se dedicaba al periodismo. Y por lo tanto, tal y como está escrita esta novela, es más una crónica periodística que no tanto un cuento, ¿no? También cabe decir que el fantasma de la ópera resulta que era una especie de leyenda que circulaba por París y Gaston Leroux intentó hacer una especie de recopilatorio de todas las pruebas que había logrado encontrar acerca de este personaje. Pero siempre queda esta fina línea entre hasta qué punto nos está contando la verdad o hasta qué punto esto forma parte de la propia novela. Este es un hecho muy importante porque en el tono en el que está escrita vemos que la intención del autor es muy distinta a la de Mary Shelley con Frankenstein. Sí que es verdad que en Frankenstein hay esta especie de intención en Mary Shelley de suscitar al lector a una reflexión ética, pero en cambio esto yo al menos no lo sentí de leer El fantasma de la ópera, y creo que esto es una particularidad que diferencia mucho a estas dos novelas. Mientras uno lee El fantasma de la ópera no tiene esa sensación de que el autor quiere hacernos reflexionar, sino más bien quiere exponernos unos hechos de la forma más lícita posible. Y esto cambia mucho la experiencia porque mientras que Frankenstein es una obra que se ha analizado múltiples veces, sobre todo dentro de un contexto pues, más ético, ¿no? Entre las ciencias, también la psicología, en cambio, El fantasma de la ópera no se habla tanto en este sentido porque es más eso, pues una crónica, una leyenda, ¿no? El fantasma de la ópera está narrada como una crónica en la que se explica la leyenda de Eric, el fantasma de la ópera, y la novela gira en torno a cómo una serie de sucesos llevaron a calamidades que sucedieron en la ópera de París. Y el autor nos relata pues, todas las pistas que logra encontrar acerca de este personaje y de la historia y de lo que supuestamente pasó. Eric es una persona que vive en las catacumbas de París, en teoría justo debajo de la ópera, y como es un genio en muchos aspectos, porque es un genio de la música, pero también lo es de la ingeniería, de las letras, de la arquitectura, o sea, es alguien muy espectacular, se las ingenia para vivir bien ahí y de alguna manera tiene esta leyenda montada a su alrededor respecto a que es un fantasma y claro, tiene atemorizados a los dueños de la ópera. Pero la historia comienza de verdad cuando él se enamora de Christine Daae, que es una de las cantantes de la ópera, y de alguna manera la engaña para tener contacto con ella. No quiero tampoco hacer muchos spoilers. Y a partir de aquí pues, van a suceder una serie de hechos que acabarán con bastante desastre para los dueños de la ópera de París.
Eric es un personaje que vive recluido y lo que lleva a Eric a vivir así es el hecho de que posee, no se sabe bien, pero como una especie de malformación facial o incluso física, no se acaba de saber realmente qué es lo que le sucede, pero tiene un aspecto bastante siniestro y esto le obliga a llevar siempre una máscara y a vivir en las sombras. Algo muy distinto sucede con Frankenstein de Mary Shelley. Esta sí que es una novela profundamente estudiada, la crítica ha elaborado muchos ríos de tinta sobre ella y no solo por el factor ético o social que nos puede despertar, sino también por lo que motivó a Mary Shelley, que es esta crítica a la ciencia de la época, ¿no? O este miedo que ella recogió, que de alguna manera formaba parte del colectivo social, de hasta dónde puede llegar la ciencia y cómo esto nos puede afectar. Frankenstein o el moderno Prometeo narra la historia de un científico, que es Víctor Frankenstein, que le da por estudiar las ciencias un poco más ocultas de su época y tiene la pretensión de dar vida. Con esto que acaba pues eso, creando una especie de humano a través de cuerpos o partes de cuerpos que él logra encontrar y da vida a el monstruo, que es el monstruo de Frankenstein. Se dice que es una novela de terror, pero no da tampoco esta sensación, es más bien una novela gótica, con aires así tenebrosos, pero el punto principal es la llamada a la reflexión moral, al menos eso es lo que yo sentí cuando lo leía, y es que la figura del monstruo de Frankenstein nos despierta muchas incoherencias. En primer lugar, yo creo que remite mucho al mito del buen salvaje, porque este cuando es creado vemos que no tiene maldad, que de alguna manera no conoce el mundo y su primera aproximación es desde las buenas intenciones. Además tenemos un personaje que le vemos crecer porque cuando cobra vida no conoce nada del mundo, no sabe hablar y por circunstancias acaba aprendiendo incluso a hablar. Y lo que más me sorprendió a mí es que este hecho tampoco le aleja de la discriminación. No nos olvidemos que el monstruo de Frankenstein es un monstruo en el sentido de tiene un aspecto grotesco y que asusta porque además es muy alto, muy grande y da terror. Pero aunque sepa hablar y tenga un conocimiento más amplio y pueda ser incluso catalogado como una persona educada, culta, vemos que esto no es suficiente como para que la sociedad lo acepte. Y lo que más aleja al monstruo del propio Frankenstein es su aspecto. A mí una cosa que me sorprendió mucho es cómo Víctor Frankenstein, su creador, es tan reticente a hablar con él, le tiene tanto miedo, ¿no? A ver, es lógico por su aspecto y por las circunstancias, pero siempre está muy negado a hablar con él y a dialogar. Entonces, ¿qué pasa? Que el monstruo, al sentirse solo, recurre a la única forma en la que siente que puede conseguir algo y dar fin a su sufrimiento, y esto es la vía violenta. Esto es algo que sucede exactamente igual en El fantasma de la ópera. Eric es repudiado por su aspecto, no por sus conocimientos, porque además en su caso es un genio y lo único que le sirve es optar por la vía pues, de la violencia, de la amenaza y del asesinato. Y dicho esto, voy a comentar un poco los elementos que siento que estos dos personajes y novelas tienen en común. Hay una tendencia a comparar a Frankenstein o al fantasma de la ópera con Heathcliff, el protagonista o uno de los protagonistas de Cumbres Borrascosas. Y sí que es verdad que yo pensándolo sí que encuentro elementos en común, sobre todo porque Heathcliff en primer lugar es repudiado por su aspecto, porque recordemos que su aspecto es el de un gitano, alguien muy moreno, y que eso está un poco mal visto, ¿no? en la sociedad en la que él vive. Y además, Emily Brontë siempre hace referencia a los rasgos muy
ariscos muy fuertes, ¿no? Como endemoniados que Heathcliff posee. Y esto es algo que desde que él es pequeño le lleva a conflicto, ¿no? Y le lleva a burlas o a desprecios. Entonces todo esto sí que me lleva a pensar que se pueden comparar estos tres personajes en cuanto a que es su aspecto, aquello que les lleva a ser marginados. Aún así siento que el caso de Heathcliff es un tanto diferente y que de alguna manera es como extender esta comparativa tan marcada entre Eric y el monstruo de Frankenstein y extenderla a otros personajes, porque es como ir extendiendo el arquetipo del héroe byroniano y creo que muchos personajes entrarían en este saco. Y volviendo a estas dos novelas, creo que el punto clave que tienen en común es el desarrollo de estos dos personajes, ¿no? De cómo tenemos el mito del buen salvaje, una persona que parece que tiene buenas intenciones y que sus aspiraciones no van motivadas por el deseo de hacer el mal, y sin embargo se ve obligado a hacerlo. Ambos buscan o al menos en última instancia acaban buscando en el amor de una compañera la solución a todos sus problemas. El fantasma recurre a la figura de Christine Daae, que es una de las cantantes de la ópera, de la cual él se enamora perdidamente, y en el caso de Frankenstein, pues tenemos al monstruo que le pide a Víctor la creación de una compañera. Y esto es algo que despierta mucho la empatía del lector, o al menos a mí me dio bastante pena el hecho de ver que eran dos personajes que estaban profundamente solos, que se sentían solos en el mundo y que lo que más ansiaban era la compañía, el sentirse incluidos, ni que sea por una persona. Lo más importante es que vemos cómo en ambos está esta búsqueda de la aceptación, sobre todo en el monstruo de Frankenstein. Primero la busca en su creador, porque le pide, ¿no?, que le acepte, que se encargue de él, porque al final debería tomar esa responsabilidad, pues él ha sido quien lo ha creado. Y algo similar sucede también con Eric, puesto que se ve que cuando nos cuentan su historia, este es un personaje que ha intentado en varias ocasiones incorporarse en la sociedad y no lo ha conseguido, y entonces esto le ha llevado a ver que su última solución era tener el amor de su amada. Y ya a modo de reflexión personal, considero que estas dos obras consiguen de forma flagrante el hecho de que nos planteemos hasta qué punto una persona es mala de corazón o está obligada a cometer actos malvados, y también al revés, hasta qué punto una persona, por mucho que su naturaleza sea buena, el hecho de llegar a cometer estos actos lo hace malvada. Y también yo creo que hay una tercera opción, ¿no?, de hasta qué punto una persona que es buena, al cometer estos actos se vuelve malvada, ¿no? Hay una transformación. Creo que esta es una reflexión muy interesante, y sobre todo cómo el motivo por el cual todo esto sucede, en último término, es por una razón estética de desprecio hacia una persona que se la cataloga de monstruo. Este prejuicio completamente estético me parece impresionante, ¿no? Porque podemos pensar o imaginar que hoy en día no sucede tanto, pero es algo que está muy presente en muchos de los procesos de discriminación. Al final nos dejamos llevar mucho por las impresiones, ¿no?, por la primera impresión, por las apariencias, y puede ser completamente aberrante los niveles a los que esto nos puede llevar. Y también es muy interesante ver estas dos novelas en función de cómo el despreciar a personas o a individuos que forman parte por naturaleza de nuestra sociedad, el hecho de despreciarlos, repudiarlos, lo único que genera es maldad, que al final se vuelve en contra de la sociedad, ¿no? Y en este sentido creo que es interesante ver estas dos novelas en una perspectiva pues también social y no solo psicológica. Y ya en cuanto a qué novela elijo o cuál me gusta más, cuál fue mi experiencia, que creo que este factor subjetivo creo que es algo muy interesante de compartir. Yo disfruté más leyendo El fantasma de la ópera. Es algo muy interesante la estética que rodea, ¿no? Cómo el escenario, la ambientación,
es una ópera, hay pues toda esta gente del París bohemio y el propio Eric, el fantasma, que es alguien muy culto, que le gusta mucho la música, que compone, que toca, que sabe de lo que habla y las burlas que lanza, tiene muy muy buena dicción, ¿no? Él escribe cartas que son muy buenas. Y en ese sentido, toda la performance también, ¿no? Que acompaña a su figura por esta intención de dar miedo, de generar un mito. Y en el caso de Frankenstein, yo la verdad es que tengo que decir que me esperaba menos de lo que me encontré, porque ya desde pequeñita ya recuerdo que nunca ha sido una historia que me haya gustado especialmente, sobre todo un poco por el imaginario colectivo que tenemos de ella, ¿no? Porque Frankenstein llevada al cine, pues quizá no tiene los mismos matices que Mary Shelley quería transmitir en su obra. También es verdad que hay muchas adaptaciones, pero según leí no había ninguna que fuera fiel a la novela. No sé si es cierto, si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Yo me esperaba menos y me encontré más. Sobre todo en cuanto a reflexión y a hacernos pensar, creo que es una novela muy profunda. Pero el estilo en el que está escrita, pese a ser una novela epistolar, que de normal se me hacen más amenas, pero no me acabó de gustar el hecho de que siento que se repetía mucho. De alguna manera encontré que habían pasajes muy repetitivos, sobre todo Víctor Frankenstein viajando de un lado al otro y yo sintiendo que la novela se alargaba un poco innecesariamente porque no acababa de suceder nada. Eso es un poco lo que me falló, pero en general todo lo demás me pareció muy interesante, sobre todo el poder profundizar en la figura del monstruo. Pero tengo que decir que detesté el personaje de Víctor Frankenstein, me parece en muchos aspectos un cobarde y además me pareció un personaje flojo a nivel pues moral, ¿no? También puede ser que sea lo que Mary Shelley pretendía, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, obviamente es una novela excelente, creo que ambas lo son, creo que El fantasma de la ópera merece mucha más fama y apreciación de la que actualmente tiene. Y para el caso de Frankenstein, creo que sería muy interesante, pese a que yo me lo he dejado en este vídeo, el hecho de analizar la parte de las ciencias, ¿no? Del peligro de las ciencias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que no me dejo nada de lo que quería deciros, pero de todas maneras, si vosotros y vosotras os habéis leído uno de ellos o ambos, por favor dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Que tengáis muy buen día. Chao.